Vale, ok chicos, en esta sesión estaremos hablando acerca de lo que son las funciones, su dominio y rango y operaciones dentro de las funciones. Ok, empezaríamos con lo que es una función, la cual describimos en su definición como la relación entre dos conjuntos llamados dominio y rango, de tal manera que cada uno de los elementos del dominio le corresponda a lo más un elemento del rango. Expresamos acá un poco la notación de la función y se lee como función de A en B, en donde X es el elemento que pertenece al conjunto A y Y es el elemento que pertenece al conjunto B. Entonces, como la relación está de A a B, el elemento de X tiene que estar relacionado con el elemento de A, perdón, tiene que estar relacionado con el elemento de Y. En donde Y también lo llaman como imagen o como f de x. Entonces Y tiene que ser igual a f de x, ¿vale? Partiendo de eso, tenemos acá un pequeño diagrama de Venn de cómo es la representación de una función. Como expliqué, estaba un conjunto que era el dominio y un conjunto que era el rango. El conjunto de salida, que en este caso es nuestro conjunto A, tiene un elemento X y la función, como lo ven, es una relación que está a un elemento Y. Y en el conjunto B tenemos el conjunto Y, que es igual a f de x. Y vemos que se da la relación, la cual es una función porque el elemento de x está relacionado solamente con uno del elemento de... El elemento de A, perdón, está relacionado solamente con uno del elemento de B. ¿Ok? Más específico, los elementos del conjunto de salida deben estar relacionados con más, como máximo, un elemento del conjunto de llegada. ¿Listo? Acá explicamos una parte importante donde describimos el concepto de la variable independientes y la variable dependiente. Donde x es la variable independiente porque no depende de ninguna otra variable para tomar valores, y y es la variable dependiente porque depende de x para poder tomar sus valores. Recuerden que y es igual a f de x y para poder tomar el valor de f de x tienes que evaluar x en f de x. Además, como dije ahorita, y es la imagen de x por la ley de la función. Bien, acá específicamente hablamos de lo que es el dominio de una función. Su notación específicamente, ya sabemos que una función se lee que va de A en B y los elementos iguales. Y describimos acá el dominio como el conjunto formado por todos los X que pertenecen a A, tales que exista un Y, donde Y que pertenezca a B, donde Y es igual a f de X. Que en notación de conjunto por comprensión sería la siguiente forma. El dominio de f va a ser igual a los x que pertenecen a A, tales que el par ordenado x, y pertenezca a la función. ¿Vale? O sea, quiere decir que si yo tengo un elemento que pertenece al conjunto A, el par ordenado, el cual estoy escogiendo con la relación, debe pertenecer a la función que yo tengo. Por decir, si yo tengo una relación y tomo un elemento, por decir 1, ese 1 debe estar relacionado con el par ordenado 1,2 y el 1,2 debe pertenecer a la función. Simplificando más o menos, pasamos a lo que es rango y luego explicamos con algunos ejemplos. Vamos a aclarar la definición de dominio y rango, ¿vale? Acá tenemos lo que es el rango, que es el conjunto formado por todos los y que pertenecen a B
que son imágenes de X que pertenecen a por ley de la función. Y en forma conjuntita sería de la siguiente manera. Los Y que pertenecen a B tal que Y sea igual a F de X y X pertenezca a A. O sea, los Y, todos los elementos del conjunto B, tal que ese conjunto B tenga un elemento de X, perdón, que sea igual a F de X. O sea, todos los elementos del conjunto B son imágenes del conjunto A. Eso es lo que nos quiere decir el rango. Bien, entonces vamos a hacer unos pequeños ejemplos acerca de lo que es una función. Empezaríamos con un pequeño ejemplo de lo que es una función. Nos dan dos conjuntos donde tenemos un conjunto A y un conjunto B. El conjunto A dice que son estos elementos: 1, menos 2, 3, menos 4 y 5. Y el conjunto B, menos 1, 0, 2 y 3. Nos dicen, determina si es una función y si es una función, haya su dominio y rango. ¿Ok? Entonces para eso planteamos lo siguiente, ¿verdad? Ya sabemos que para determinar si una función debemos mirar si se relacionan, ¿cierto? Entonces hacemos la pareja ordenada, ¿verdad? Que sería 1, menos 1, menos 2, menos 1, 3, 0, menos 4, 2 y 5, 3. Y verificando con el diagrama, miramos para ver si se da la relación con el diagrama de Venn. Entonces miramos acá, pendiente acá. Miren que tenemos los elementos A, que son menos 1, perdón, menos 2, 3, menos 4 y 5. Y en el conjunto B tenemos menos 1, 0, 2 y 3, ¿verdad? Entonces ya sabemos que lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que el conjunto de salida debe estar relacionado con al menos uno del conjunto de llegada, ¿vale? ¿Ok? O sea, que el conjunto, por decir, el conjunto A no puede tener que uno estar relacionado con menos 1 y 0. No puede estar relacionado, ¿vale? Solamente puede estar relacionado con uno del conjunto de llegada. Con uno. No puede estar relacionado con más de uno, ¿vale? Entonces miremos acá. Si vemos que 1 está relacionado con menos 1, 2, menos 2 está relacionado con menos 1, eso se vale. 3 también está relacionado con 0. Menos 4 está relacionado con 2 y 5 está relacionado con 3. Entonces sí es una función. Respectivamente con el diagrama nos dicen que es una función. Ahora nos piden verificar cuál es el dominio. Y ya sabemos que el dominio son todos los elementos que están en el conjunto de salida. Y el rango serían todos los elementos con los cuales están relacionados en el conjunto de llegada, los del conjunto de salida. Bien, o sea, sería lo siguiente. Bueno, nuestro rango acá sería, nuestro dominio, sería todos los elementos del conjunto de salida, ¿verdad? 1, menos 2, 3, menos 4 y 5. Y el rango también serían todos los elementos del conjunto de llegada, ya que cada uno de los elementos del conjunto de salida está relacionado con uno de los elementos del conjunto de llegada, ¿verdad? Ahora, otro caso que hay que tener en cuenta es que siempre y cuando, si una función, si en el conjunto de salida al menos un elemento queda sin relacionarse con el conjunto de llegada, no es una función. Todos los elementos del conjunto de salida deben relacionarse al menos con uno del conjunto de llegada, ¿vale? Entonces acá en el inciso B también tenemos los mismos conjuntos y vamos a verificar otra manera de ver una función. ¿Listo? Vemos acá con el diagrama de Venn y respectivamente relacionan la función de la siguiente manera: 1,0, menos 2,0, 3,0,
menos 4,3 y 5,3, ¿vale? Entonces, mira, acá tenemos la relación de la siguiente manera. 1 menos 2 y 3 están relacionados con 0. Menos 4 y 5 están relacionados con 3. Y claramente es una función, ¿verdad? Porque tenemos que ningún elemento del conjunto de salida se quedó sin relacionarse con algún elemento del conjunto de llegada, ¿verdad? Y por lo tanto se convierte en una función. Pero ustedes preguntarán, profe, usted dijo que al menos uno del conjunto de llegada debe estar relacionado con el conjunto de salida. Sí, es claro, y aquí vemos que están tomando dos elementos, ¿verdad? Que serían 0 y 3. Y sí, respectivamente, acertamos. Ahora, no se puede dar lo contrario de que el conjunto de salida, por ejemplo, tenga a menos 1 y 2 en el conjunto de llegada. No se puede. ¿Por qué? Porque tendría más de un elemento relacionado consigo. Entonces, miramos acá acerca de lo que de rango, el dominio y rango, perdón, sería de la siguiente manera. El dominio y rango de esta función sería, el dominio sería el mismo que tenemos en el conjunto de salida, pero el rango solamente sería 0 y 3. ¿Por qué? Porque son solamente los elementos que están relacionando en el conjunto B, ¿vale? Entonces, pasando eso, verificamos otros ejemplos acerca de el dominio, ya verificando una función en expresión algebraica. Tenemos la función f de x igual a raíz cuadrada de menos 1 más 2. Y acá vemos que para la solución de esta función, ¿qué pasa? Solamente tenemos que mirar el dominio, como queremos determinar el dominio, ¿cierto? Tenemos que mirar la restricción que tenemos en la raíz, porque es ahí donde tenemos que verificar dónde se hace 0, sabiendo que la raíz, cierto, debe ser positiva, porque una raíz de índice par no puede ser negativa, ¿verdad? Entonces, miramos acá, la función f solo puede evaluar los valores de x tales que x menos 1 sea mayor o igual que 0. O sea, te están diciendo, puede ser 0, ¿cierto? Porque si toma el valor de 0 aquí, la raíz, aquí me quedaría 0 más 2. Y 2 es un número que está dentro de la función, ¿verdad? Y que se puede verificar con el dominio también. ¿Ok? Ahora, nos dan esos valores, ¿cierto? Pero tenemos que evidenciar la restricción para poder hallar completamente el dominio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esa restricción que tenemos ahí nos dicen es mayor o igual a 0. Tomamos la que es igual a 0 para determinar el valor donde se hace 0, ¿verdad? Entonces miramos acá y aplicamos algo sencillo, que es, si tenemos x menos 1 igual a 0, despejamos a x y nos queda que x es igual a 1, ¿verdad? Entonces, si x es igual a 1, la función se hace 0. Entonces x aquí toma el valor de 1 y nosotros pasamos a hacer lo siguiente. El dominio sería de 1 hasta infinito. ¿Por qué no puede tomar de 1 hasta menos infinito? Porque si tomas de 1 a menos infinito, está tomando valores negativos y la raíz de un índice par no puede ser negativa, ¿verdad? Por eso el dominio siempre sería positivo. Tiene que ser positivo y se encuentra desde 1 hasta infinito, ¿verdad? Ese sería nuestro dominio. De 1 hasta infinito. Todos los positivos, ¿verdad? Luego tenemos la siguiente ecuación. Función, perdón. En donde tenemos que nuestra función es x cuadrado menos 6x más 1, ¿verdad? Y partimos a dar solución a esa función
para hallar su dominio. Que sería de la siguiente manera. Dicen, sabiendo que siempre y cuando reemplacemos cualquier valor, ya sea positivo o negativo, la función siempre va a darnos un número en el cual esté relacionado con el conjunto de llegada. Entonces, si nosotros reemplazamos 0, 1, 2, 3, 4, Danica, no hables, 5, 6, 7, 8. Entonces, Danica. Verificando la función, se descontroló. Verificando la función, si reemplazamos cualquier valor, ya sea 0, 1, menos 2, 1, menos 1, menos 4, cualquier valor que tú reemplaces que pertenezca al conjunto de los números naturales, reales, perdón, la función te dará exactamente un valor real. Entonces, decimos que el dominio de esa función son todos los reales. ¿Ok? Bien. Después tenemos la siguiente función. X cuadrado. Mire que expliqué una racional, una cuadrática y una racional. Y una raíz, perdón. Ojo, estoy dañando el pie. Bien, entonces, partiendo de eso, seguimos con lo que explicábamos acerca de la función racional. Y nos dicen que acá tenemos que tener en cuenta solamente el denominador donde la función se hace 0. Entonces tenemos que buscar esos valores de x donde la función se hace 0. Y partimos a hacer lo siguiente. En nuestro denominador es x menos 2. Como tenemos que buscar es que sea distinto de 0, entonces buscamos ese valor. Cuando tratamos de despejar a x nos queda que es diferente de 2. O sea que el único valor que no puede tomar x en esa función sería menos 2. Porque nuestro denominador sería 0. Y ya sabemos que no podemos dividir entre 0, ¿verdad? Entonces por eso buscamos el valor donde la función se hace 0. En este caso sería 2. Y así, nuestro dominio sería todos los reales excepto el 2. Porque en 2 se hace 0. ¿Listo? Ok. Y acá expresamos algunas relaciones que no son funciones. Por ejemplo, la tenemos en el mismo conjunto 1, menos 2, 3, menos 4 como A, menos 4,5. Y en B tenemos menos 1, 0, 2 y 3, ¿verdad? La relación que implica acá es que relacionan los pares ordenados 1, menos 1, menos 2,3 y 3, 2. Entonces, ahí vemos que quedan varios del conjunto de salida sin relacionar con el conjunto de llegada. ¿Ok? Entonces aquí por eso no es una función. Todos los elementos del conjunto A deben tener al menos una imagen en el conjunto B, porque si no, no es una función, como le explicaba anteriormente. Bien, en la siguiente función, en el inciso B, tenemos que los pares ordenados son 1, 0, 1, 2, menos 2, 1, 3,2, 4,3 y 5,3. Entonces, si vemos acá, como les dije ahorita, los elementos, del conjunto de salida, o sea, los elementos del conjunto A solamente pueden estar relacionados con un solo elemento del conjunto B. Y miren que acá tenemos que el mismo elemento está relacionado con dos elementos del conjunto B. Y por eso no sería una función. Vale. Acá le explico una aclaración
en expresión matemática de lo que acabo de decir. Si nosotros tenemos un par ordenado XY, que es igual a un par ordenado YX, quiere decir que X es igual a Y. Pero si nosotros tenemos 1,0, que es igual a 1,2, quiere decir que 0 es diferente de 2, por eso no es una función. Para que se cumpla eso, tienen ambos que ser iguales. ¿Ok? Entonces, sería la parte importante. Acá tenemos la representación gráfica de una función o en distintas formas. Dice una función